Pues la presentación que voy a hacer es de un método de análisis de señales que ha creado un profesor que ahora mismo está trabajando en una universidad de China, pero ha trabajado para la NASA y lo desarrolló cuando estaba trabajando para la NASA, es el profesor Juan. Y el método se llama Hilbert-Juan Transform y se basa en dos cosas. Primero, aplica una cosa que se llama Empirical Mode Decomposition y después aplica una transformada de Hilbert. Entonces, primero, el Empirical Mode Decomposition es la parte que desarrolló él, que es un modo de descomponer señales en modos intrínsecos que tienen propiedades más sencillas y, en definitiva, que se pueden manipular con más facilidad. De modo que el método que utiliza para descomponer el Empirical Mode Decomposition es un método empírico y no tiene actualmente desarrollo matemático. Y eso es una de las mayores pegas que tiene, pero aún así funciona. El profesor hace de vez en cuando anuncios pidiendo a la comunidad internacional de matemáticos que le ayuden a resolver el problema, pero es complicado, como veremos a continuación. Pasa a la diapositiva. Entonces consiste, el Empirical Mode Decomposition lo que hace es selecciona los máximos y mínimos de la señal y hace pasar por ellos dos envueltas que se pueden definir pues a través de funciones de tercer grado o de segundo grado. Hay muchas maneras y dependiendo del método pues da unos resultados u otros, algunos mejores, otros peores. La cuestión es hacer dos envueltas, una superior y otra inferior, y hacer la media punto por punto. ¿Pero las envueltas cómo son? ¿Con splines? Sí, son con splines, sí. Y entonces haces la media y al hacer la media le restas a tu señal original la media que tenías. Pasa a la siguiente. Vale, bueno, entonces haces los splines con la las máxima. envueltas superior e inferior, Eso. haces la media y ahora a tu señal original le vas a restar esta media. Decir envolvente, por lo de envueltas Sí. Vuelta de vuelo. Vale, de modo que ya puedes ir pasando para atrás, para adelante para ver cuál es. Esta es la señal original. Ajá. Por aquí, pasa. No, antes. Vale, esta es una más anterior. Me refiero, esta es la señal original, vale, ya la siguiente. Vale, la data, que es esta, es la señal original y la que ha quedado ahora es la resta de el dato menos la media que teníamos ahora. Eso es H1. Y esto es lo que llama H1. Ahora, se vuelve a realizar el proceso de manera iterativa, se vuelve otra vez a hacer al H1 que tenemos ahora, se vuelve a hacer la envuelta superior, la envuelta inferior, la media y se le resta. Entonces pasa la diapositiva, se vuelve a realizar la envuelta superior, la envuelta inferior, la media y se le resta. Pasa. Y este proceso se va haciendo de manera iterativa, la envuelta, de modo anterior. De modo que al final lo que te queda es, después de hacer muchas iteraciones, lo que ocurre es que la envuelta superior y la inferior se vuelven simétricas, la media da 0, al cabo de 12 iteraciones puede ser, o 6, o las que sean, pero la cuestión es que al final te queda que la última señal, la última H que tienes, ya no se puede reducir más, porque las medias ya van siendo 0, de modo que al final obtienes tu primer IMF, que tiene alguna de las propiedades es que IMF es Intrinsical Mode Function, que es lo que descompones las señales. Al final lo que tú tendrás es que tu señal original se convierte en una suma de varios IMFs, puede ser 4 o 5, en función de la complejidad de la señal, pues tendrá más o menos, y al final un residuo que siempre queda, pues lo típico de 10 a la menos 14. Sí, pero aquí lo que has contado tú, para una sola señal te queda un solo IMF. Claro, pero ahora, este IMF, lo que vas a tener es que tu señal va a ser una suma de IMFs. Entonces ahora, a tu señal original le restas este IMF, que sería como quitarle ya a la señal una primera componente, y ahora tu señal va a estar sin esa componente y se vuelve a realizar el proceso para encontrar la siguiente componente. Entonces vas encontrando distintas componentes que tienen distintas frecuencias, en general más o menos medias, instantáneas, y de modo que los IMFs van a tener cada uno distintas frecuencias. Más o menos. Frecuencias entre comillas. Sí, pero vamos a verlo después, que sí que son frecuencias. Pero es súper raro, ¿eh? Sí, es que es... ¿En qué está pensando la gente para llegar a estas cosas, es una pregunta porque no sé cómo pudo llegar a algo así, pero... Entonces vamos a verlo con un ejemplo, que es la manera más sencilla de ver.
Por ejemplo, vamos a hacerlo con dos señales. Una simplemente una suma de tres senos y la otra un seno y una constante. Luego lo he probado con muchas cosas más y en general el método de obtener IMFs, el EMD, también tiene muchas más, como ha estado ya a lo mejor casi 20 años desarrollándolo, pues ha ido encontrando cosas como mejorarlo. El profesor Juan. Sí, y lo tiene además, como lo tiene abierto, o sea, con código abierto, lo que más o menos consigue es que de muchas universidades de todo el mundo la gente encuentre aplicaciones y desarrolle mejoras al método. Pasa. Entonces, esta por ejemplo es la señal de la suma de los tres senos. Y bueno, se ve que tiene una componente que X1. está... O sea, estamos hablando, la primera es X1. Sí, que es, pues eso, tres frecuencias básicamente. Y entonces al descomponerlo con IMFs, ¿qué es lo que tienes? La que tenía mayor frecuencia, la siguiente y la última. Esta era de 16 hercios, esta de 4 creo y esta de 1 hercio o algo así. Me suena. A ver, anterior. La anterior. Sí, vale, 16, 4 y 1. Sí. Entonces, pasa. Obtenemos IMFs y ya luego los siguientes ya son prácticamente cero, o sea, es residuo lo que se obtiene. Entonces al final lo que nos quedamos con esto y un residuo que al final la suma, o sea, no va a dar apenas. Vale, ¿qué cosas buenas y qué cosas malas tiene? Una cosa buena es que los IMFs que se obtienen, además de ser constantes, continuos y tener unas propiedades que son muy adecuados para poder aplicar luego la transformada de Hilbert, es que tiene el mismo número de máximos y de mínimos o con uno de excedencia. Siempre ocurre eso y... ¿Qué quieres decir con mismo máximo? Sí, que los IMFs que aparecen, la diferencia entre los máximos y mínimos siempre es de 1 o de 0. ¿En los modos? Sí, en los IMFs. Y a lo que me refiero es, bueno, a la suma, a los máximos y mínimos de la señal, porque al final los IMFs siempre te quedan en torno a 0. Y luego el resto, si a lo mejor si tu señal tenía un componente continuo creciente, pues se te queda en el resto. Que también lo utilizan muchas veces, como por ejemplo para ver la tendencia de las señales. Yo no lo he entendido. ¿Podéis volver a explicar eso de que siempre hay el mismo...? Sí, pasa para atrás. ¿Otra más? Vale, este era el primer IMF que se obtenía de antes, por ejemplo. Pues lo que obtienes es que siempre va a ser una señal oscilante alrededor del 0, por así decirlo. Solo es eso. Y es que luego para la transformada de Hilbert hace que sea mucho más sencilla hacerla. Ahora pasaré después a eso. Vale, entonces vuelve otra vez a la señal. Dejamos un segundo. ¿Sí? Vale. Y entonces, vale, lo que vemos, que es al descomponerla ha obtenido las tres señales, pero bueno, en este caso es uno sencillo y con Fourier también habrías obtenido lo mismo, pero la ventaja que tiene respecto, por ejemplo, a Fourier es que puedes saber la frecuencia en el tiempo. Fourier, si no haces la transformada rápida de Fourier de ir cortando en cachitos y haciendo Fourier en cada tramo. La clave es esta, que aquí no tiene nada regular y te va a cambiar con el tiempo y eso Fourier no te lo saca. Claro. Tú con eso utilizarías Fourier en todo caso para componer eso, si quisieras. Entonces, vas al siguiente. Pero cuando tú reiteras el proceso siempre acabas en una señal periódica como la anterior, ¿no? No es este sería el modo, ¿eh? Este ya es el modo. Esto sería el Claro. Ese sería la primera. Lo que pasa que la historia es que para qué es que... sirve eso, pero eso es con lo de Hilbert que luego nos vas a explicar. Claro. Bueno, esto ya en sí sirve de algo y es como que muchas veces se ven tendencias, por ejemplo, al haberlo aplicado. Lo he aplicado, por ejemplo, en uno de los casos era al consumo de potencia eléctrica en una cierta zona a lo largo de semanas. Entonces lo que se veía era que primero tenías una componente muy fuerte en la que, por así decirlo, era semanal. Tú veías que cada 7 días ibas encontrando un pico cada 7 días, que coincidía, no sé si era el lunes o el domingo, era como que había un día de la semana donde se veía que se consumía más, pero sin embargo en la señal entera no estaban esos picos. Entonces hay cosas que se pueden ver y cosas que no. Hay muchos papers desarrollados en los que tienen resultados para tema de estudios sísmicos o de la atmósfera, temas solares. Hay muchos enfoques distintos y encuentran, al final es obtener el resultado y la parte difícil es ver cuáles son su significado, eso es, sí. Pero bueno, vamos a pasar a terminar el ejemplo. Entonces obtienes, vale, una cosa mala, al anterior, una cosa mala que tiene el método, no todo puede ser bueno, es en los extremos. Si alguna vez habéis visto cómo funciona Wavelet,
no sé si habéis visto la representación, sí. La representación de wavelet es si tienes al final, o cómo se representa. Mira, pasa a la siguiente. Vale. Esta es una representación que sería tras haber aplicado la transformada de Hilbert, en la que obtienes a lo largo del tiempo de tu señal y en función de la frecuencia obtienes una intensidad que es la energía que hay en esa señal, en esa frecuencia, en ese tiempo. De modo que en general esto Fourier no lo da, lo daría con la transformada rápida, que sería el ir cortando en cachitos, pero eso también tiene sus pegas porque no tienes una precisión tan buena y no encuentras otras cosas. Pero wavelet lo que hace es, cuando en las representaciones tiene un margen como de se me ha ido un poco, como de confianza, de fiabilidad que tiene el método, y es como que a partir de cierto margen aumenta a medida que disminuye la frecuencia y de la señal, y es que no puedes fiarte de los resultados. Y esto es otro el problema que también tiene, paso al anterior, y es que se ve el anterior, y es que si os fijáis en los bordes, está justo este problema. Hay distintos métodos de solucionarlo más o menos, o de mitigarlo, porque no es algo que se pueda solucionar, porque es algo que ocurre al hacer. Pasa un poco anterior. Más. Vale, aquí. Sí, en una de estas. Es lo que ocurre porque cuando vas a hacer la envuelta superior e inferior, en los bordes, no tienes, por ejemplo, si haces con una spline que pase por 3 puntos, en el borde no sabes cómo acaba este spline. De modo que se distorsiona justo en los bordes. Hay formas de mitigarlo, eso, como he dicho, pero... Sí, pero es inherente es inherente al método. Vale, volvemos al ejemplo. Una más. Y bueno, se obtienen las tres, y al hacer aquí ahora la transformada de Hilbert, que es una operación matemática, que es una transformada como es cualquier otra, como es la de Fourier o la de Laplace, es simplemente aplicar un operador matemático a tu señal. En el caso de la transformada de Hilbert es una convolución con otra señal un poco complejo, pero en fin, que lo hace el ordenador y no es algo de lo que preocuparse. Entonces, pasamos, y al aplicar la transformada de Hilbert lo que se obtiene es eso, a qué frecuencias tienes qué energía, y ya está. Pasa, ya este ejemplo con estas tres, se obtienen las tres frecuencias claramente mostradas. Y, vale, las tres frecuencias. Claro, teníamos una a 16 Hz, otra a 4 y otra a 1 Hz. Y lo bueno es que te lo va dando a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. O sea, podrías ver algún tipo de pico, podrías ver algún Esta tipo es, claro. Si de repente se utiliza también mucho, bueno, por ejemplo, para en los rodamientos, en análisis de rodamientos o más que análisis, cuando tienes una señal para saber si un rodamiento está funcionando o algo así, pues se ve mucho que de repente hay un pico, de repente te aparece una energía, una frecuencia donde no debería estar, y es porque no en rodamientos, sino en ruedas, ¿cómo se llaman las ruedas estas que van haciendo así? ¿Engranajes? Engranajes, eso. Pues en engranajes se ve y se puede ver que haya justo uno de los dientes del engranaje que se haya roto y que te esté ocurriendo una frecuencia porque es la de giro en el que te da una vuelta en el engranaje, entonces te aparece esa frecuencia, cosas así. Vale, el siguiente ejemplo es otro más, simplemente es un ejemplo más en el que esta es tu señal, en la que va creciendo y bueno, y al descomponerla es simplemente una señal y una constante, es lo mismo. En los bordes se ve que justo está este defecto, que lo llaman, el nombre es... Ay, no me acordaré ahora el nombre, en fin, no importa. Esto se podría ver, aquí lo he puesto como IMF, pero no tiene por qué ser IMF, porque como al final lo que tienes es un residuo, si sumamos, o sea, se puede interpretar más como que este es un IMF y este es el residuo, porque sería la tendencia de la señal, que se suele utilizar mucho lo de la tendencia de la señal. Hay muchos métodos para extraer, cuando hay una señal de la que sea, extraer exactamente cuál sea la tendencia, porque se utiliza para muchas cosas, y este método se utiliza también desde cuando. Y ya pasa. ¿Y la curva de arriba? Sí. Era creciente. Está claro, porque es un seno más t, más una constante, entonces va aumentando con el tiempo, y esta sería la de t y esta es la del seno. Y ya está, se vuelve a hacer la transformada de Hilbert y se ve la de la señal a 2 Hz y la de t, que no es esta sería la frecuencia, es un poco extraño, ¿no? Porque no es o sea, al ser una constante no tienes una frecuencia, pero tienes energía a esa frecuencia. Y pasa.
Espérate, es que claro, la constante podría ser descomprimida. Tú si eso lo hicieras en Fourier te saldrían cosas, ¿no? Aquí. Lo intentaría ajustar, le saldrían distintas frecuencias. Sí. Claro, si utilizas, claro, te lo Es van En a que- cambio en este método no, pero eso es interesante porque aquí desacoplas la frecuencia, o sea, desacoplas una tendencia. Sí, yo por lo que me acuerdo de esto, o sea, es si tú tienes una serie lineal y estacionaria, es decir, que no tiene una tendencia como la que está enseñando ahí, pues entonces aplicas transformada de Fourier. Si tienes una cosa no lineal estacionaria, aplicas Wavelet. Y si tienes una cosa no lineal y no estacionaria, puedes aplicar este método. O sea, que esto sería perfecto para nosotros. Sí. Pues muy bien. Sí, se utiliza ahí un montón de papers en los que han utilizado en temas de finanzas por esas propiedades. Sí. Y- Pero vale, Creo que ya, eso es... No, eso es todo. solo vale. Y había algo más que iba a decir... Que aquí en este ejemplo que has puesto, justamente no se ve la potencia del método, ¿no? O sea, quiero decir que molaría ver una señal justamente no lineal y no estacionaria en la que intentas aplicar transformada de Fourier y aplicar ondículas y ver que este método te reporta resultados más interesantes. Quiero decir, como ejemplo Sí, sí, de qué ventaja tiene esto, ¿no? O sea, el método me parece muy guapo. Yo conocía la transformada de Hilbert, pero no esta historieta de... El problema que tiene es la parte del desarrollo matemático, que Hilbert y Fourier tienen un desarrollo matemático completo y, en fin, está ahí, es así. Y este simplemente, pues... No, pero va un poco, es decir, no pasa nada, está bien, ¿no? No Pero tiene ya nada está, malo, va ¿no? un poco en la dirección en que van ahora las cosas, ¿no? Como con la visibilidad y todo esto, es algo más, es algorítmico, pero más visual incluso, podemos decir, ¿no? Más lógica, quizá, no sé, no está mal, no pasa nada. Y si la señal tuviera más ruido, ¿cómo decides qué picos te interesan y cuáles no? Hay métodos, después de este EMD se queda un poco corto y luego desarrolló otro que es EEMD, que lo que utiliza es a la señal le añade ruido blanco y es como que añadiendo una pequeña intensidad a la señal de manera aleatoria en los puntos positiva y negativa, si luego haces una media de todo eso, el ruido desaparece, si coges muchos, teóricamente. Entonces lo que hace es, hace muchos casos en los que añade ruido blanco y tienes al final un conjunto de vueltas superiores, un conjunto de vueltas inferiores, y al hacer la media de todo, tienes una primera media en la que es, por así decirlo, al haberle añadido ruido, hace que te desaparezca el ruido que tenía antes la señal y luego es más, se va volviendo más complejo, pero encuentra soluciones más que Eso soluciones. es un filtro. Sí, sí, es un filtro, sí. También hay otros que utilizan filtros de Kalman y demás y en general lo va utilizando. La base es en la parte de lo de la vuelta superior inferior, pero luego hay muchos desarrollos a posteriori, porque esto es a lo mejor del 97 o del 2003, pero ya han pasado muchos años y lo han mejorado. Lo que iba a decir era eso, que la ventaja que tenía también frente a... que es lo que yo creo más, que es lo que más... Potente. Sí, lo que lo vuelve más potente frente a Wavelet o Fourier es que tanto Wavelet como Fourier parten de una base, es como tú tienes que adaptar tu señal a una señal predefinida. En el caso de Fourier son senos y más, y Wavelet pues es una, lo llamo ondícula, pero es algo como así. Y al final es adaptar tu señal a esto, pero es que en la naturaleza no todos son senos ni cosas así. Y la ventaja que tiene este método es que es lo que lo llama data driven, que es que al final la descomposición que tienes no depende de una señal que quieras tú imponerle a la señal, sino que depende solo de los datos. Hombre, lo que dices tú luego, la dificultad aquí podría estar en cómo interpretarlo, ¿no? Sí. Es un poco del... Al final, luego obtienes, con lo de las frecuencias, como puedes obtener una señal, porque pasa en la que se veía representado. Vale, esto realmente, al final, simplemente es una representación en la que tú tienes una función, que es la frecuencia. Esta es la frecuencia instantánea que obtiene aplicando la transformada de Hilbert. Aplica la transformada de Hilbert y luego me parecía que derivaba algo así y obtienes la frecuencia. La cuestión es que si tú ves que tu señal tiene una componente fuerte, muy fuerte, de una señal, o sea, de una frecuencia de 16 Hz, ya te está diciendo algo. Ya con eso ya puedes empezar a saber
pues eso, te puedes empezar a tirar a partir de ahí, que puedes Pero- empezar a pensar en qué Claro, componentes tiene tu aquí es señal. 16 hercios porque tú has sumado. Claro, porque te has puesto Si te uno de vienes- 2 pi. Si te vienes eso, ahí tienes muchas frecuencias distintas. Claro, pero tiene muchas frecuencias distintas, pero no son tan distintas, que a lo Ujú. mejor estás oscilando en torno a 8 hercios o algo así, pero al final si mides la distancia entre los picos no es... ¿Y este ejemplo lo hiciste tú o está...? No, este lo he cogido de bibliografía. ¿Pero tú sabrías hacer todo esto? Sí, y Has hecho ejemplos. más y más. Vale. El ejemplo que tengo, pero es que este ya lo testaba de PowerPoint, lo tenía fácil para Sí, ponerlo, sí. para presentarlo, porque era un ejemplo fácil. Pero en general, uno que tengo que es el que se ve su potencia frente a Fourier o Wavelet es en una señal en vuelo de ángulo de ataque, en el que excitas el mando longitudinal para perturbar el modo el corto periodo y el fugoide. Y entonces tú ves la señal, tú ves la respuesta del avión y claro, el modo fugoide se ve muy bien, se ve la frecuencia, se ve que evoluciona. Pero el corto periodo, que dura muy poco y es muy intenso, no se ve apenas. Va a hacer la respuesta y desaparece y pasa al fugoide. Y Fourier no lo detecta y Wavelet no lo detecta, pero utilizando este método sí obtienes que justo en un periodo pequeño de tiempo de 4 o 5 segundos tienes una componente muy fuerte de energía a una frecuencia elevada que es la del corto periodo, Quizá eso podría significar que un volumen, o sea, que se está excitando un modo que es el del corto periodo, sí, sí. que se está invirtiendo muy fuertemente en que había algún suceso que ha Ujú. excitado. Sí, sí. Visto desde el tema financiero, Sí. sí. Vale, De pues- hecho, quizá eso puede significar que ver en algunos momentos del día. Bueno, veremos, sí, claro. Pues, no, desde luego tiene mucha... Eso es todo. Sí, ¿alguna pregunta así más? Normalmente en qué lenguaje trabajas? Lo tengo el código en general en MATLAB, todo el que he trabajado, pero el profesor Juan y los desarrolladores en general lo suben en MATLAB y en R. ¿Y el profesor Juan? Juan, sí, Juan. sí, Juan. Ah, de... Sí, de Gilbert. ¿Tú has trabajado con él entonces? No. Él trabaja él para la NASA y ahora para una universidad en China. Vale, y entonces tú trabajas con otro profesor sobre ese método. Estuve trabajando con un doctorando de aquí de la UPM, que es, hay otro archivo ahí que es un documento de otro grupo de investigación de aquí de la UPM en el que lo aplican para hacer predicción. Es el que yo tenía como referencia de decir, vale, funciona, esa es la predicción de la demanda. Este documento que es eso, de este grupo de investigación de la UPM, y Elías, el apellido es un poco complicado. Es el doctorando con el que estaba trabajando y en este, pues lo que hicieron, si puedes, básicamente es un poco largo, pero básicamente es eso, es una predicción de la demanda de soda y utilizan distintos métodos. ¿De Pasa- soda? ¿De soda? la bebida, sí, una bebida. Vale. Y entonces utilizan distintos métodos, a ver si pasas un poco para adelante, más o menos para ver los resultados. Sí, pero no sé por Una qué... rima, ¿no? Es una rima. ¿Eso es una rima? Sí, los hace de todos y luego sale un poco más un resumen. A ver. Ese arima, lo conozco. Sí, Sarima. Sí, suena la rima. Sí, sí, vale, aquí este por ejemplo era un resumen en el que utilizaba Nave, Seasonal Nave, Sarima y ETS. Y bueno, obtenían midiéndolo en general con el root, medium, square error y bueno, y otros indicadores para saber cuál era el método mejor para predecir. Entonces, si sigues avanzando, luego los haces ya pasan a Neural Networks y luego también utiliza distintos vale, aquí simplemente aquí ha añadido solo las redes neuronales y le sale mejor, le sale un resultado ya, un error menor. Y luego después de añadir redes neuronales, ¿cuál añade? Añadía otro. Lógica difusa. Sí, Physi, sí, eso es. Physi Neural Networks. A ver, vale, que tiene, o sea, hay muchos, porque
al final el modo en el que haces el clustering y todo influye. Al final tiene uno, que es el mejor, y luego Y este chico hizo el doctorado aquí. todavía no ha terminado, sí, es que está doctorando todavía. ¿Y es de qué departamento? De matemáticas, porque... ¿De bueno, no, es de dinámica del vuelo, pero estaba haciendo con... ¿Con Ignacio? No, o sea, estaba trabajando con Ignacio, pero el profesor que le lleva el doctorado es... es que no me acuerdo cómo se llama, que da transporte aéreo, pero es de dinámica del vuelo. El nombre lo pone... A ver... ¿Y No, este, no, pero este es el doctorado? ¿Eh? No, este no es el doctorado. No, es simplemente un trabajo. Departamento de Matemáticas Aplicadas, Ingeniería Espacial. A ver, pasa a la siguiente página y vuelvo. No. Y ahí lo tendrán en la introducción. Me saldrá el El nombre. transporte aéreo, Grupo de sistema. Gustavo, eso, Gustavo. Gustavo. Es un profesor que se llama Gustavo, que da transporte aéreo, pero trabaja en el IDR y es de temas de dinámica del vuelo. Vale. Bueno, espera, si pasas para el final, ya Gustavo justo es el que estaba- también es de Relaciones Exteriores, que también está en la oficina de prácticas. Puede que sí, pero no Alto. estoy seguro. Sí, es. Sí. Sí. Vale. Y al final, después de utilizar Amphis, Vamos por una cosa que se llama BAPS. sí, que utiliza Safari, Ah, Maestro. Box.com. En fin, va haciendo cada vez modelos más complejos, pero la cuestión es al final acaba utilizando estos modos junto con HHT. Este es otro modelo. Vale, pues este que es el Proposed Model, que es STL más Amphis, este de STL, a ver arriba, es como llaman a... ¿Arriba dónde? digo, para atrás, prefiero. A ver. ¿Dónde estaba? Cancer de forecasting, análisis. Vale, a ver. Vale, creo que es... Y ahí está, seasonal Aquí. decomposition. No. Sí, son las de composición. En el que saca offensive. la parte de... se supone que saca las componentes y por una parte utiliza las componentes para una cosa y luego la otra... La cuestión es que lo mezclaba para poder obtener la predicción. Y entonces es el referente que tengo para ver que se puede ver, se puede utilizar por... Pero ahí donde estaba la aplicación de tu método. Estaba... A ver... es que me suena que proponía dos. A ver, ¿puedes subirla para arriba? Hacia atrás. Sí, eso sí. Vale, entonces empieza aquí. ¿Ok? Entonces empieza en la siguiente. Bueno, este era el de... No, o sea, entonces es esta en la que pone el propósito. A ver, la siguiente. Sí, el propuesto. No, quiere decir para adelante. Vale, no. Cuando la... la anterior, por favor. Anterior. A ver. Vale, sí, este es el propósito. En uno de estos pasos, en el que obtiene componentes, es cuando me dijo Elías que es cuando aplicaba el método. Pero no sé qué pasa exactamente. Creo que me suena que es aquí, que es para obtener las componentes. con el doctorado? ¿Lo sabes? No, pero Si está cerca de terminar. creo que no está cerca. Me suena que es aquí. Obtienes las componentes y el residuo, que al final es lo que consideras tu seasonal component, porque el residuo... Bueno, no, perdón, el residuo es al final lo que sería este sería como el residuo, que es la parte que no es constante, o sea, que simplemente genera una constante o no constante, pero que no se le puede descomponer en frecuencias, y al final la parte que sí puedes descomponer en frecuencias es la seasonal. Y eso es todo. Ok. Muy interesante. Me he alargado un poco más de lo que... No, no,